de Tamaulipas. ¿La vas a dejar hablar o nada más hay que dejar hablar a ti? Por supuesto. O sea, pides que no te interrumpa, pero tú interrumpes. Oye, la gobernadora de Baja California. Somos parejos, ¿no? En esta mesa. Entonces, si quieres, somos parejos en el desorden. Equidad. ¿Eso es lo que quieres? Equidad. El bienestar. Ya vimos para qué querían esa corte del acordeón. Mira, déjame entrar en materia. ¿Por qué hablan del bienestar como con burla? ¿No les parece que es fundamental el bienestar de la población? Que se hayan burlado durante sexenios del bienestar de las personas. Mi querido Juan, ¿de veras creen que con eso van a generar que el gobierno de México vulnere los derechos fundamentales de las personas? Es una burla que el gobierno de México vulnerar los derechos de las personas fue un momento. Vulnerar los derechos de las personas fue la guerra contra el narco que encabezó Felipe Calderón. ¿A ti te parece que Calderón hizo bien en su guerra contra el narco? Mi querido Juan, al crimen organizado hay que enfrentarlo de manera frontal. Y no es de manera frontal congelarle las cuentas. No con abrazos, no balazos. Ejecuciones sumarias. Movimientos atípicos, inconsistentes fiscales o triangulación de recursos por parte de algún gobernante. Juan, hay que voltear a ver el tema jurídico que hay en este momento. ¿Tienes o no? Parece importante que se les congelen las cuentas, ¿sí o no? ¿Qué otra prueba quieres? Te hice una pregunta. ¿Qué otra prueba con quieres, esos Juan? datos. Es que me preguntaste que si tenía pruebas. ¿Qué otra prueba quieres de un gobernador que tiene nexo con el crimen organizado? Estoy hablando del actual gobernador de Sinaloa. ¿Qué más ¿Tienes pruebas? ¿Dónde están las pruebas? El escrito literal de uno de los que han organizado decide quién gobierna el que atropelles a las palabras de los demás no te va a dar la razón. Por el amor de Dios. ¿Eso es tu vocería? Déjame entrar. El no permitir que yo te pregunte. No, adelante, te estoy haciendo una pregunta y ya me... No, te contesté con pruebas. No me dejas hablar. Ahí está el tema. No me dejas responder. Bueno, adelante. Respira un segundo y aprende a escuchar. Adelante. Tú quieres ser político, ¿verdad? Adelante. Es parte fundamental de la política el saber escuchar. Si tienes personas, no me respondas con un argumento que no tiene que ver con la pregunta. Absolutamente todas las personas se dan cuenta de las cosas que están pasando en el país, no puedes tapar. 30 segundos. Una cosa es un testimonio y otra cosa es una evidencia. Nada más quiero hablar de dos cosas trascendentales en este tema de la huelga. No respondiste a mi pregunta. Derecho de audiencia, dicen. Déjenme cerrar. Hay 130 millones de mexicanos que vivimos en este país. El día de mañana, cualquiera de nosotros puede amanecer con las cuentas bloqueadas. No es cierto. No digas sin juez, sin ministerio actividad sospechosa, sin falta de pruebas, documentación, actividad prolongada. No. La posverdad sí no, Miguel. La posverdad. Te van a dejar sin poder pagar tu renta. La UIF no pudiera ejecutar de manera correcta pues las investigaciones por personas vinculadas al lavado de dinero. ¿La vas a dejar hablar o nada más hay que dejar hablar a ti? Por supuesto. O sea, pides que no te interrumpa, pero tú interrumpes. Oye, la gobernadora de Baja California. Somos parejos, ¿no? En esta mesa. Entonces, si quieres, somos parejos en el desorden. Equidad. ¿Eso es lo que quieres? Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. El panista Miguel de Samaniego no sirve para ser político. Acusa sin pruebas, grita sin fundamentos, pierde control, es muy visceral, casi podemos llamarle Miguel de Samaniego de Lili Tellez. Así es, vamos a ver cómo el periodista Juan Becerra lo para en seco y le dice, tranquilo y nos amanece, no te pongas muy al tiro, porque recuerda que para ser político también tienes que aprender a escuchar. Vamos a verlo, amigos y amigas, y lo comentamos. Mira, muy lamentable que de las primeras acciones que hace la nueva Corte, la Corte del Bienestar, sea determinar que puedan congelar cuentas la Unidad de Inteligencia Financiera en este país, la UIF, sin que sea un juez que determine justamente esa medida. Me preocupa cuál es la certeza que va a haber sobre las leyes que va a haber en México y cuál es el mecanismo que ante un gobierno que es señalado por perseguir a opositores, por utilizar el poder políticamente y por politizar la justicia. ¿Pero no estás de acuerdo en que se le congelen las cuentas que tienen actividades sospechosas para que pues la delincuencia organizada pueda tener recursos? No lo han hecho. No lo han hecho. No lo han hecho con la lavadora, no lo han hecho con Adán Augusto, y creo que debería ser la primera persona involucrada. Aparte dijo que en un año había recibido más de 70 millones de pesos, así muy casual, y al final del día estaba subordinado a Adán Hernández, a él, que justamente... ¿Quién no puede estar de acuerdo con esta determinación? Todo el mundo que cree en la certeza jurídica, de por supuesto que no está de acuerdo. Te puedo decir un caso de una violación, te puedo decir el caso de una persona a la que le violaron eso por presunción de inocencia, que es el artículo primero de la Constitución, presunción de inocencia, que en este Estado mexicano con Morena ya no va a haber. No estamos de acuerdo en los atropellos de la Corte del Bienestar. A Rosario Robles justamente le bloquearon una cuenta con 20,000 pesos desde hace 6 años, sin una orden de un juez, y ahora lo que están haciendo es legalizar lo inconstitucional, las violaciones a la ley, la violación constitucional, también el artículo 14 de la Constitución se viola. Miguel de Samaniego, del Partido Acción Nacional. A mí me gustaría decir unas cuantas cosas respecto a este tema. A ver, primero, lo primero. Es una ley secundaria inconstitucional a todas luces. No está de acuerdo. Ya vimos, mi querido Juan. Déjame entrar al tema de fondo. Ya vimos para qué querían la Corte del Bienestar, ya vimos para qué querían esa Corte del Acordeón. Mira, déjame entrar en materia. ¿Por qué hablan del bienestar como con burla? ¿No les parece que es fundamental el bienestar a la población? Que se hayan burlado durante sexenios del bienestar de las personas. Mi querido Juan, ¿de veras creen que con eso van a generar que el gobierno de México vulnere los derechos fundamentales de las personas? Es una burla que el gobierno de México vulnerar los derechos de las personas fue un momento.
vulnerar los derechos de las personas fue la guerra contra el narco que encabezó Felipe Calderón. ¿A ti te parece que Calderón hizo bien en su guerra contra el narco? Mi querido Juan, al crimen organizado hay que enfrentarlo de manera frontal. Y no es de manera frontal congelarle las cuentas. No con abrazos, no balazos. Ejecuciones sumarias. Déjenme entrar al tema. Ojalá me dejaran hablar. Ojalá me dejaran hablar en esta mesa. Nada más quería preguntarle. ¿Estás de acuerdo que se matara a mansalva? Quiero hacerles. ¿Los delincuentes tienen derechos? ¿Por qué? No les gusta dejarme hablar. Es que no les gusta. A ver, adelante. ¿Por qué están de acuerdo con que se vulneren los derechos fundamentales de las personas? ¿Por qué están de acuerdo con que una ley secundaria violente 3 artículos constitucionales como lo son el 14, el 16 y el 21? ¿Por qué están de acuerdo con que le den a un órgano dependiente del gobierno federal tal facultad? ¿Por qué están de acuerdo de que le den el poder a la UIF cuando la Constitución establece que quien tiene facultad exclusiva para perseguir y para ejercer acción penal o para ejercer alguna acción vinculativa es el Poder Judicial? Es una acción vinculativa que te bloqueen las cuentas de banco? Es una acción preventiva. Ojalá en mi siguiente intervención me dejen hablar. Preventiva, olvidar y omitir la ley. Cuando te interrumpimos se corta el cronómetro, Miguel, y se te da el tiempo que te corresponde. Fenomenal, me parece. Ahí está. Qué bueno que lo reconoces. Vamos contigo. Ya vimos, para por que favor, les acorde. Alejandra Sánchez Espinosa. Pues no me extraña que no estén de acuerdo. A mí tampoco me extraña, sobre todo porque pues de las filas del PAN han salido beneficiados de que la UIF no pudiera ejecutar de manera correcta pues las investigaciones por personas vinculadas al lavado de dinero. ¿Vas a dejar hablar? O sea, pides que no te interrumpa, pero tú interrumpes. Oye, la gobernadora de Baja California. Parejos, ¿no? En esta mesa. Entonces, si quieres, somos parejos en el desorden. Equidad. ¿Eso es lo que quieres? Equidad. Vamos contigo, Bueno, Alejandra. hablo ahora. Lo que me parece a mí muy importante contextualizar es, la UIF desde 2022 tiene la facultad de hacer este congelamiento de cuentas, de ingresar a las personas o empresas que tienen una actividad sistemática que es vinculable a actividades, a 2 actividades nada más. No es nada de lo que malinforma aquí el PAN, No de hay que se ningún estén criterio. vulnerando ¿En qué se derechos de malinforman? ningún Te quedan ciudadano, 15 segundos, etcétera. Alejandra. Sí. Lo que se hace es actividades que son vinculables a 2 situaciones. Financiamiento al terrorismo o lavado de dinero, se puedan congelar de manera preventiva sus cuentas. En mi próxima intervención quisiera hablar sobre qué certezas hay para la ciudadanía. ¿Cómo definen eso? Luego viene tu turno, Miguel. Qué curioso que de manera preventiva Morena quiera olvidarse que hay una constitución, que olvidarse que ya hay un debilitado de Estado de Derecho, pero que todavía, en teoría, simuladamente, artificialmente existe, y que quieran omitir justo los derechos constitucionales que salvaguardan la presunción de inocencia, el derecho también de que todas las personas tengan a tener sus bienes, a menos que un proceso judicial determine en esas instancias lo contrario. Y ahora voy a citar a una ministra y la discusión de una ministra, porque ustedes solo validan las palabras, por supuesto. Hay varias, ¿no?, que también tuvieron puntos de vista. Pero Yamín Esquivel dijo justamente la ministra, no puede haber justicia sin reglas claras. Cuando un Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, y hoy está indefinido, y son decisiones basadas en criterios ambiguos e indeterminados. La ley no puede tener indeterminaciones subjetivas, a modo que ahora le van a dar esas atribuciones a la Unidad de Inteligencia Financiera a diestra y siniestra, justamente para empresas y personas vinculadas, según esto, por una estrategia de seguridad al lavado de dinero, o que tenga vínculos con el cártel o el crimen organizado. Sí, nos interesa desarticular el crimen organizado. Están investigando dentro de Morena, si los más señalados hasta el día de hoy de esos temas son justamente los gobernadores de Morena, como decíamos Samaniego, el gobernador de Sinaloa, el gobernador de Tamaulipas, el gobernador de Baja California, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué han hecho? O los presidentes municipales, porque aquí hemos hablado de muchos casos donde también en la Secretaría de Seguridad Pública de este país han encontrado estos contubernios con autoridades, y justamente también el tema de vinculación de desaparición forzada determina que hay contubernio de autoridades y del gobierno local. Miguel de Samaniego, tú tienes pruebas, porque sería importante, déjame preguntarte. ¿Sí me puedo? No me dejan hablar. No te he preguntado. Adelante, por favor. ¿Tienes pruebas que puedan sugerir, porque es muy importante que se investigue, si así las tienes, movimientos atípicos, inconsistencias fiscales o triangulación de recursos por parte de algún gobernante? Juan, hay que voltear a ver el tema jurídico que hay en este momento en contra del ex esposo de la gobernadora actual de Baja California. Hay que voltear a ver todos los casos abiertos y las investigaciones periodísticas que hay en contra de los gobernadores, tanto de Tamaulipas como de Sinaloa. ¿Con esas pruebas te parece importante que se les congelen las cuentas, sí o no? ¿Qué otra prueba quieres? Te hice una pregunta. ¿Qué otra prueba con quieres, esos Juan? datos? Es que me preguntaste que si tenía pruebas. ¿Qué otra prueba quieres de un gobernador que tiene nexo con el crimen organizado? Estoy hablando del actual gobernador de Sinaloa. ¿Qué más ¿Tienes pruebas? ¿Dónde están las pruebas? El escrito literal de uno de los capos más importantes de la historia de este país, por desgracia, Ismael El Mayo Zambada, le mandó un escrito a la presidenta de la República demostrando y diciendo que el gobernador de Sinaloa estaba presente en un lugar. Entonces, ¿estás de acuerdo con el juicio García Luna? En este país, para Juan unos sí, Becerra, para déjame te otros digo, no. en este país el crimen organizado gobierna. El crimen organizado decide quién gobierna los municipios. El que atropelles a las palabras de los demás no te va a dar la razón. Gente, por el amor de Dios. Mira, ¿Eso es grubosería? Déjame entrar. El no permitir que yo te pregunte. No, adelante, te estoy haciendo una pregunta y ya te contesté con pruebas. No me dejas hablar. Ahí está el tema. No me dejas responder. Bueno, adelante. Respira un segundo y aprende a escuchar. Adelante. Tú quieres ser político, ¿verdad? Adelante, es parte fundamental de la política, el saber escuchar. Si tienes esas pruebas hay que presentarlas. Pruebas
un Sí, escrito ya las tienen de las un autoridades. capo Por eso. que le mandó a la Entonces, presidenta de la ¿te parece? República, ¿no te parece una prueba Por eso, suficiente? tienes que Nada más es mi duda. ¿Eres abogado? Es mi duda. Ahora, un testimonio debe estar acompañado de evidencia. Es una máxima Por de la supuesto, abogacía. y se ¿Dónde las está la evidencia? se las Ahí está el presentaron a la testimonial. presidenta de la República. Eso es un Ella testimonio. misma dijo que ¿Sabes cuál es la recibió esa diferencia entre carta. testimonio y evidencia? Mi querido Juan, cuando ¿Sí o no? Te absolutamente hice una todas pregunta. las personas No me respondas se con dan un argumento cuenta, que no tiene que ver cuando con la absolutamente pregunta. todas las personas se dan cuenta de las cosas que están pasando en el país, no puedes tapar. 30 eso. segundos. Mira, Una cosa es un testimonio nada más- y otra cosa es nada más quiero una evidencia. hablar de dos cosas trascendentales en este Habla tema de de lo la que quieras, WIF. no respondiste a mi pregunta. Derecho de audiencia, dicen, porque cuando la Claro. WIF llega y quiere congelarte la cuenta, llega, te la congela y dicen que hay derecho de audiencia. Claro. Pregunta, ¿audiencia ante el mismo que te bloqueó la cuenta? O sea, ¿cómo está esto? Porque los procesos ¿Con en ese quién sentido quieres la duran audiencia? meses o años. Con un tercero en discordia, con un juez, con alguien que tenga autoridad para Presenta un determinar. amparo. Es como si tú me culpas Pero a si mí la de algo facultad y es nos esta la instancia, pasamos- ¿cómo y nos vas la a pasamos solicitar debatiendo. Es la audiencia verdaderamente con brutal. otra? A ver, es increíble A ver, que hagan todo a ver, esto acompañado de Alejandra, reformas a la ley de amparo y de todo para poder quitarle A ver, la fuerza la a la audiencia, solución. a ver, primero que nada, la UIF existe para ejecutar un estándar internacional del grupo de inteligencia financiera, En perdón, ningún grupo de país seguimiento hay financiero. bloqueo de cuentas sin una Sí, orden en judicial. varios países, ¿Cuál Tania, es? deberías de ¿Cuál es? informarte. En Estados Unidos, Reino Sin Unido, criterio Francia, judicial. Italia, En Estados Unidos Grecia. sin criterio judicial no hay. Claro que sí. No hay. Investiguen, por favor, antes de venir a ¿Quién tiene la debatir. facultad? ¿Quién tiene la Investiguen facultad? antes de ¿Quién venir tiene a la facultad en debatir. Estados Unidos? Todos estos países que acabo de referir pueden Mientes. proceder a bloqueo de cuentas sin necesidad de una sentencia judicial. ¿En atención a qué? A una de las 40 recomendaciones de este grupo internacional que tiene orientaciones en política pública para prevenir el lavado de dinero, para prevenir la proliferación ¿Qué es eso de armas prevenir el lavado de destrucción dinero? Está masiva. totalmente ridículo. Prevenir, Y al claro, final se del día- previene. ¿Cómo se previene? Haciendo, por ejemplo, con Y inteligencia lo van a financiera prevenir para con los bloquear personajes de cuentas. Morena vinculados al crimen organizado Ahora, y al ¿qué narcotráfico. pasa una vez que se No hace les el gusta bloqueo hablar de de eso, Tania. ¿Qué se hace una vez Con que una se hace el bloqueo de declaración de cuentas? abuso de 70 millones de pesos en sus no cuentas es de un año. por una decisión unilateral Son datos duros. de 20 cualquier segundos, Ale. persona. Es derivado de actividades colegiadas, de investigaciones que ¿Colegiadas de respalden quién? ¿De la UIF, de técnicamente Morena, del gobierno de Morena? la serie de actividades financieras que, insisto, son aquellas que son Yes. relacionadas con financiamiento al terrorismo o lavado de dinero. ¿Qué tiene que haber ¿Y para que se qué defina que hay pasa? lavado de dinero? Sí, ¿qué Oye, pasa? ¿cuál va a ser el criterio? ¿Qué Es mi pasa pregunta. si Vamos se- contigo, Tania Laris. Concluye. 10 Solamente segundos. quería decir que hay además derecho a audiencia para que Derecho a pidan audiencia con una Morena, solicitud Derecho a con el gobierno de audiencia Morena. con el mismo que te- Y con el mismo que presenten te sus incautó. pruebas. ¿Qué Pues, derecho? ¿Quiénes tiene están que ser la haciendo audiencia sí, con la actividades autoridad que lícitas? tiene la Qué triste. facultad. ¿Quiénes Es tienen gravísimo. También están actividades pidiendo. Es gravísimo ser participar. lícitas? Tania. No tienen de qué Oye, preocuparse. vamos, ya Solo te los excediste de tu criminales tiempo. pueden- Sí. Los pueden criminales de preocuparse Morena como cabeza de vaca. están impunes en este gobierno. Morena no ve la corrupción Un de minuto, Morena, Tania, por favor. no ve las evidencias, las pruebas, las declaraciones del mismo Estados Unidos sobre las tareas que les encomendó y les dio. Ustedes dicen que sí para evitar el terrorismo. No han reconocido el narcoterrorismo, que es uno de los problemas principales que tenemos en este país. Y como ustedes no validan los argumentos, los dichos, ni siquiera la Constitución en su artículo primero, en el artículo 14, pues vamos a decir otro ministro del Bienestar justamente sobre los argumentos que les preocupaban. Decían que esta determinación introduce una lógica sin proceso penal, sin garantías Es que no completas, es penal. sin afectar Estás debidamente el patrimonio. confundiendo. Estoy 20 citando, segundos. No sé si por ignorancia estoy citando a o- ¿me estás diciendo que el ministro del Bienestar es ignorante? Porque yo Lo estoy que estoy citando a diciendo es ministros. que es No son distinto mis palabras. lo penal. Son las palabras de Clarísimo. un ministro de la Corte que ustedes eligieron. Es Y distinto. también reconocer Yo al ministro no de elegí a Ahí, nadie que más por justo quienes yo votó voté. en contra. Los ¿Por votó quiénes la votaste? gente. ¿Por quiénes Los votó votaste? la gente. Para A ver, concluir. no, voy yo. ¿Por No. quién votaste para el Poder Judicial? Porque Morena no supo ni por quién votó porque tenían puros números. Miguel con de San Miguel, ignorancia, un minuto cerrada, efectivo. razón. A ver, en Un Morena minuto es muy efectivo. simple. Se pasan la Constitución por el arco del triunfo. Les dan igual bonito hablas. cuando vulneran, No cuando empezó a vulneran escribir los poesía. derechos fundamentales. A la chingada las Les da instituciones. igual Muy la buena presunción poeta. de inocencia. Y déjenme cerrar. Hay 130 millones de mexicanos que vivimos en este país. El día de mañana, cualquiera de nosotros puede amanecer con las cuentas bloqueadas. No es porque cierto, a la no, UIF no se le alarmes, antojó. no digas sin mentiras. juez, No. sin ministerio Actividad público, sospechosa, sin falta de pruebas, documentación, sin actividad decir prolongada. que hay No, indicios, la sin posverdad poder sí no, pagar. Miguel, la posverdad Te no. van a dejar No, sin no, poder no. pagar tu Sí, renta, sí, sin sí, poder sí. pagar medicinas. Es brutalmente lamentable que no pongan términos específicos de qué es lo que Ahí incluye está. ¿Qué manera de Bueno. legislar? Esto no ¿Qué tiene manera que de ver legislar? Es con si gravísimo eres lo que pasa en este opositor o país, no. es Tiene que gravísimo. ver con Sin si eres leyes, criminal un o país no. sin Ahí está. constitución, Si no sin eres leyes, sin criminal, derecho. no tienes Ahí nada está. de qué Una preocuparte. acción para evitar que Ahí lo tienen, amigos. Como ven a Miguel de Samaniego, pues la verdad que perdió los estribos, el control. Personajes así, amigo, que aportan a la política gritando, descalificando, insultando, en fin, sin argumentos, acusaciones falsas, que es el fuerte de estos panistas. Hasta el periodista de Tania Larios también se monta en su macho para darle seguirle la cuarta a Miguel de Samaniego. Pero definitivamente así sigan, porque de una u otra manera se van a ir los dos al basurero de la historia agarraditos de su mano. Así que, amigos y amigas, ahí está la información, saquen sus conclusiones. ¿Qué piensan ustedes de estos panistas, de estos priistas? Aquí los leo.
Gracias por su poderoso like, compartan la nota y los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Les recuerdo, soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.